Entonces, mini recorderis para poder ya esto avanzar. A los que no vinieron, no me voy a frenar mucho. Entonces, el efecto óptico, vamos a estudiar dos lentes, lentes cóncavos, lentes convexos. Recuerden que los lentes son O instrumentos sea, profe, ópticos. pero lentes de verdad. Sí, O sea, los lentes. lentes que ocupamos para ver o lente de esos que ocupan para, yo qué sé, las cámaras o cosas así. Es que las dos ocupan la misma tecnología, es el mismo principio. Tanto En tus serio. lentes, el que te colocas, como los lentes de la cámara utilizan los mismos principios. Los lentes que tienen el microscopio utilizan el mismo principio. Los lentes de tu celular utilizan el mismo principio. Ya, Los profe, celulares, entonces. sus Sí. cámaras, por ejemplo, tienen lentes. Son más pequeños, pero tienen lentes. A ver, entonces, todo medio transparente que tenga una curva es un lente. Tenemos dos tipos de lentes, lente convexo que es, o convergente y lente cóncavo o divergente. Habíamos dicho que el lente convexo o convergente es aquel que va a reunir los rayos y el divergente el que va a separar los rayos. El convergente es el que tiene más grosor en el centro y el divergente es aquel que es más delgado en el centro y más ancho en los extremos. Estos son los tres tipos de lentes convergentes. La mayor diferencia es la distancia en sus radios, ¿sí? Mientras más distancia hay en sus radios, mayor incluso va a ser la amplitud, cambia la perspectiva. Y ahora hablemos, es importante de esto, las direcciones. Ya, vamos, no te vuelvas loco. Ya, ahí. A ver, chicos, pregunta. Y la pregunta de los $10,000. ¿Cómo creen que llegan las imágenes a su cerebro? Por medio de reflejos. De reflejos, ¿ok? Vaya a corregir la pregunta. ¿Cómo creen que, qué realmente es lo que ve? ¿Ve el ojo o ve el cerebro? La retina, no. La retina, perfecto, la retina es una parte Sí. muy Ah, importante. Pero aquí viene algo. Esto a mí me volteó la cabeza la primera vez que lo entendí. ¿Cómo creen que nosotros vemos el mundo? como nuestra mente lo programa o no sé. Ah, va a ir por ahí. En realidad nosotros vemos el mundo como a nosotros nos interesa verlo. ¿Por qué les digo esto? La verdad es que todo el mundo que nuestros ojos captan está al revés. Todo está al revés. Pero nuestro cerebro se ha adaptado para poder voltear la imagen. Por eso cuando una imagen se voltea, nosotros nos mareamos. Y noten algo, cuando a ustedes les presentan una fotografía que está virada, inmediatamente quieren darle la vuelta. Sienten la necesidad implícita de girarlo, porque su cerebro empieza a no entender ese mundo. Esto ocurre porque, en realidad, a través de un lente convergente, la luz pasa por una desviación. ¿Recuerdan? Refracción. Se desvía a través del lente la luz y cambia de dirección. La luz se desvía a través del lente. Este, por ejemplo, no es oblicuo, así que no se desvía. Y este de aquí llega a la superficie, se desvía, llega a la superficie, se vuelve a desviar y aparece al otro lado. Este cambio de dirección hace que las imágenes se volteen. A esta imagen se le conoce como imagen virtual y a esta se le conoce como imagen real. Este entonces, el lente convergente, pasa por un punto que se llama focalización o distancia focal, la distancia en que podemos enfocar los objetos. Por ejemplo, ¿han tenido una lupa en sus curiosidades o tienen una lupa a mano los que tengan? Va a llegar, por ejemplo, utilizan la lupa y la lupa les va a permitir a ustedes acercar los objetos, pero cuando alejan demasiado el objeto, se difumina y empieza a voltearse, ¿sí o no? Chicos, Sí. ¿sí? Ahora, si acercan demasiado el objeto, también empieza a volverse borroso. Hay un lugar exacto en que la imagen es nítida y es amplificada, ¿sí o no?
A Y esta sí, imagen, a esta imagen que es nítida y es amplificada, a esa distancia se le conoce como distancia focal, que no es más que el punto donde los rayos de luz que atraviesan en lente convergen en un solo punto. Esta distancia focal es la que los oculistas utilizan para crear las medidas de los lentes que algunos de ustedes llevan. Sí, por eso es que es tan dañino pulir los lentes. Si pulen los lentes y le bajan, aunque sea una capita de aquí, la distancia focal y la corrección no se da en el lente. Entonces, ¿qué es básicamente? El objeto atraviesa la imagen, la luz, a través de el lente con lente convergente o lente convexo, y al atravesarlo, ¿sí? Si llega a la distancia focal, van a tener el objeto real. Pero si pasa de la distancia focal, la imagen se voltea, ¿ok? Y estos rayos en la convergencia, la distancia focal es lo que a nosotros nos permite tener la profe, resolución, una pregunta. ¿sí? Profe, hoy día también de su materia va a mandar de ver. Así. Sí, 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 hay solo un día nomás que no tenemos. pero es un ejercicio Ejercicios. o mucho. Ejercicios. No son tantos. Y vieron que los ejercicios que tenían de ley de Snell no son largos. Sí, gracias, profesora, era eso. Ya. Entonces, este paso del objeto, cuando pasa a través del lente, ¿sí? Este cambio de dirección es lo que produce el volteo de la imagen, ¿sí? Y el ojo humano es uno de los ejemplos más claros de lentes convergentes. El lente convergente o convexo del ojo humano tiene esa capacidad de ver la forma que ellos quieren y de enfocar. Cuando su pupila se dilata, cambia simplemente la cantidad de luz, ¿sí? Y también enfoca la distancia. Eso es una gran característica. Si quieren, hagan ese experimento. Es un experimento muy sencillo. Si acercan mucho un dedo a su ojo, el dedo se empieza a ver difuso, pero traten de concentrar su imagen o traten de ver el dedo y de repente no pueden ver al fondo, pero pueden ver el dedo. ¿Han hecho ese experimento? Así de sencillo. Coloquen su dedo enfrente de su ojo. Vean a la pantalla. No pueden ver el ojo, perdón, el dedo. Ahora traten de ver el dedo. Enfóquense en ver el dedo. Pero digo, bueno, puedo ponerle al perro. Van Mi a ojo poder está ver en virolo. cambio su Se pone dedo. virolo mi ojo, Lisa. Pero, ¿sí o no? Pueden ver ahora el dedo, pero ya no pueden ver el fondo. Igual, funciona lo mismo. Traten de ver algo cercano y solo van a poder ver lo cercano, pero no lo lejano. Eso ocurre porque su ojo funciona también como una cámara. Hay músculos alrededor de su ojo que giran, que jalan la retina y el vitalino para poder crear una imagen especular de lo que están viendo. Entonces, de nuevo, el objeto con el rayo incidente o refractado, y como esto si pasa del punto focal y el rayo incidente queda refractado, la imagen es volteada. Es por eso si ven de un lado u otro, cambia la imagen con los lentes que son de ese tipo. Ahora, esto, sobre todo, es muy importante esta parte, la distancia focal. Vamos a ver un ejercicio sobre distancia focal. Es un ejercicio muy sencillo, pero tienen que ver que la cantidad de amplificación, ¿sí? Es muy dependiente de la distancia del objeto. Y ahora vamos a ver el lente cóncavo. El lente cóncavo, divergente, es un lente que en realidad tiene más delgado en el centro y más grueso en los lados, ¿sí? El bicóncavo es aquel que tiene dos concavidades, dos profundizaciones en el material, sea plástico, sea vidrio, sea diamante, estas dos concavidades, biconvexo. Bicóncavo, perdón. Plano cóncavo. El plano cóncavo tiene un lado plano y uno cóncavo. Y el menisco divergente
tiene una concavidad que es convexa y otra que es cóncava. ¿Ok? Y este de aquí se le conoce también por eso como convexa, cóncava. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí entendido? Sí, Liz. Sí, sí, está entendido. Sí, Ya. Vamos a lo siguiente. Entonces, esto de aquí, todos los puntos de aquí van a representar flechas invertidas, ¿sí? Y en realidad lo que tenemos que estudiar es el comportamiento de la luz del lente cóncavo, porque esta se desvía hacia afuera, diverge, se forma imágenes especulares hacia afuera. Estas imágenes, en cambio, no son reales. Muestran imágenes que son más pequeños de lo que debería ser. ¿Han visto, por ejemplo, los espejos de los autos de los retrovisores? ¿Se han visto? ¿No han Sí. notado de que eso tienen una flechita, una frase abajo? Los objetos Los objetos, parecen ser más pequeños de lo que en realidad son. Ah, no. los objetos están más cerca de lo que aparentan. Exactamente. Esto ocurre porque todos sus espejos son espejos cóncavos. Los espejos cóncavos muestran imágenes más pequeñas de lo que en realidad es. ¿Por qué? Porque el conductor tiene que ver más espacio. Si le ponen un espejo normal ahí, es un lío. Yo ya hice una vez eso de tratar de ahorrarme unos centavos por cambiarle el espejo de mi auto por un espejo normal. Es un desastre, tú no ves nada. Esto ocurre porque el lente cóncavo, como presenta imágenes más pequeñas, puede abarcar también más distancia. En sus cámaras, estos son los lentes que se utilizan para poder abarcar más espacio, y si se hace demasiado, es el famoso efecto de ojo de pescado. Ahora, todas estas representaciones de líneas cóncavas nos permiten hacer lo siguiente. La imagen especular aquí, al llegar al punto, se desvía hacia afuera, ¿sí? Se abre. Es lo contrario de lo que ocurría con el lente cóncavo. ¿Recuerdan? En el lente convexo, perdón, en el lente convexo, ustedes tenían la línea así, ¿no es cierto? Hacia el ojo. Iba hacia el ojo, se concentraba la imagen, amplificaba la imagen. Pero en el cóncavo, la imagen se abre, va hacia afuera. Es decir, que esta imagen de aquí aparece como que fuera más pequeña. ¿Por qué? Porque como la línea de aquí nosotros vemos en línea recta, tenemos el efecto óptico de que la imagen de aquí es en realidad más pequeña. ¿Ok? Pero esto ocurre porque en realidad la flecha cambia su ángulo. ¿Ok? Hasta ahí, ¿entendido? Chicos, Sí, Liz. Sí. ya, Algo, ahora sí, algo. sí. Esta partecita, chicos, es muy importante créanme, para los que van a hacer biología, hay una parte que les dan óptica. Dana, hay una parte que te dan microscopía y te van a dar óptica, por si acaso. El resto de carreras que son técnicas, toditas reciben óptica. ¿Ok? Ahora vamos a ver una partecita que faltó. Si ven en el organizador decía ejercicios de ley de Snell, es porque nos falta, yo planificaba que nos va a faltar tiempo. Vamos a ver una parte que faltaba de ver, que es el ángulo crítico de la ley de Snell. No siempre, escúchenme bien esto, no siempre cuando la luz pasa un objeto, hay un ángulo en que la luz no se difracta, sino por el contrario, se refleja. Por ejemplo, este láser de aquí, que lamentablemente ya me quedé sin batería, intenté arreglarle, pero no tengo dónde comprar, les quería demostrar que si yo pongo en un punto exacto de la luz en un vidrio, en un ángulo dado, ya no va a pasar a través del vidrio, sino que se va a reflejar y va a rebotar hacia afuera. A eso se le llama ángulo crítico. El ángulo crítico es esto. Es el ángulo máximo donde la luz aún se refracta. Y ocurre siempre y cuando este ángulo de aquí sea 90 grados. El ángulo, este ángulo de acá, sea 90 grados. ¿Ok? Mientras que el ángulo de incidencia es 90 grados, pasa totalmente. Pero cuando va avanzando, ¿sí?
va adquiriendo parte de la reflexión hasta que ya no existe refracción. Es decir, cuando el ángulo se aleja de la normal en la incidencia, va a llegar a un punto en que ya no existe reflexión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este ángulo de aquí se va a convertir en un ángulo de 90 grados y se va a reflejar. Ojo con esto. Y esto es básico, chicos, esto es más importante que el resto. Si el índice de refracción del primer medio es menor al segundo medio, este efecto no se da. Siempre tiene que ser el índice, importante, me faltó la R, el índice de refracción del primer medio tiene que ser siempre mayor al índice de refracción del segundo medio. Si, por ejemplo, tenemos al agua y le hacemos atravesar primero el agua y luego el aceite, nunca se va a dar este efecto. Pero si al contrario, primero atraviesa el aceite y luego el agua, el efecto sí se da. ¿Entendido? Entonces, este es el ejercicio más corto de la historia. Vamos a tener el mismo de ángulos de refracción, ¿sí? Pero como sabemos que esta refracción de aquí tiene que ser 90 grados, vamos a saber que A2 es 90 grados. Es la misma ley de Snell. Como sabemos que N1 tiene que ser mayor a N2, perdón, entonces elegimos de que siendo el agua en este caso mayor al aire, primero tiene que ir como N1 1,33. Es decir, si el agua está aquí, esta va a estar aquí el agua y aquí el aire, la luz va a incidir desde abajo. Es la única manera de que exista ángulo límite. Profe, y en Una el vez- deber tenemos que graficar igual. no, chicos. Tranquilos. Ya. Pero sí necesito que hagan el cálculo. El gráfico en sí no es muy necesario en este instante. Después sí, yo les recomiendo que vayan practicando porque la clase del jueves vamos a ver una clase muy breve de vectores en 3 dimensiones. Ya. Sí, un repaso. Recuerdan que vimos vectores en 3 dimensiones al principio del año. Sí, que no entendí nada. Por eso vamos a hacer un pequeño repaso para relacionarlo con esto. Así que ya tienen que otra vez volver a dibujar. Ay. Ya, entonces tenemos que 1,33, que es de aquí, ¿sí? 1,33 va a multiplicarse por el seno de alfa 1. Alfa 1 es lo que vamos a estudiar. Es decir, tenemos que saber cuál es este ángulo, ¿sí? El ángulo de incidencia con la normal. Sabemos que el índice de refracción del aire es 1, ¿sí? Esto de aquí es aire. Y esto es agua. Entonces, 1 que es el aire por el seno de 90. Porque aquí es el ángulo límite. Y entonces, ¿qué ocurre? 1 por el seno de 90, que es 1, va a dar 1. Y este 130 pasa a dividir. Y este seno de aquí pasa al otro lado. Porque, a ver, este de aquí pasó al otro lado, ¿no es cierto? A dividir. Y este seno pasa como seno a la menos 1. Hacen en la calculadora y obtienen su respuesta. Se acabó el ejercicio. ¿Podrán hacerlo? O sea, sales de aplicar fórmula. Ajá. Pero la teoría es muy importante. Recuerden, esto solamente puede darse si N1 es mayor a N2. ¿Entendido? Este número de aquí siempre tiene que ser Hijo, mayor profe, a no este entendí. número. ¿Cómo es que N1, lo N1 es de mayor a aquí, N? 1,33 es mayor a 1, ¿no es cierto? Que el índice de refracción 1 tiene que ser mayor al índice de refracción 2, si no el efecto no se da. Por ejemplo, aquí les dice el ángulo límite entre agua y aire. Si yo primero hubiera puesto el aire aquí y el agua acá, el efecto no se da. ¿Entendido? Vamos al primero, vamos al segundo. Distancia focal. Ahora,
esta partecita, chicos, necesito que tomen estas dos fórmulas porque son las más importantes. La primera, amplificación es igual a incidencia Y' sobre Y, que en otras palabras significa distancia a la imagen virtual, S', sobre distancia a la imagen real, S. ¿Sí? En este caso dice, un joyero emplea una lupa de 8 centímetros ajustada a su ojo si requiere un aumento de 4 veces a qué distancia del lente debe estar el objeto. Dice que requiere 4 veces de amplificación. Amplificación, 4. Entonces, para saber a qué equivale la distancia virtual con esto, S' se queda aquí, S pasa a multiplicar y en este caso queda 4S. Ahora, esta es la otra fórmula. Chicos, es muy importante esta partecita. Para saber la distancia focal, se sabe que 1 sobre S1 o la invertida de S', 1 sobre S' menos 1 sobre S es igual a 1 sobre F'. F', distancia focal. De esta manera, ustedes pueden averiguar la distancia exacta de S. ¿Listo? Hasta aquí. Esta partecita, para poder averiguar cuál es la distancia a la imagen real, tienen que despejar esta fórmula. ¿Cómo se despejaría esta fórmula? Chicos, no me dirán que no saben cómo despejar una fórmula. Por Dios. No, sí podemos, pero Bueno, No les ese da la prima gana. que está... Ese prima... tocaría hacerle primero... O sea, básicamente, como tienen esto, ¿no es cierto? Este es el cuadro. Hacen la suma, 4S. Suman esto, 4 para 4S, a 1 por 1, 1. 1 menos 4S para S, a 4. 4 por 1, 4. Esto es igual a 1/8. Luego pueden multiplicar en cruz y esto quedaría, esto es 1 menos 4 menos 3. Menos 3 por 8, menos 24. Es igual a 4S. ¿Sí? Multiplica en cruz, es un truco muy básico. 4S multiplicado por 1, 4S. 8 multiplicado por menos 3, menos 24. Por lo tanto, S, la distancia focal, es igual a menos 6. menos 6 centímetros. Disculpen que no puedo escribir esa partecita. ¿Por qué es menos 6? Porque recorre hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el negativo. ¿Y se acabó? Fácil, difícil. Ay, Dios. ¿Entendido? Y eso Ahí sería más o todo. menos. Oye, ¡ay, mi imagen! ¡No! Les tenía un reto, pero ya se me ha borrado la imagen. Déjenme ver. Ya. Ay, sí, se me borró la imagen. ¿Qué pasó? Tenía una imagen para ustedes, pero ya que se me ha borrado, solo les quería presentar que la perspectiva lo es todo en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, este de aquí se le conoce como el cubo imposible. Denme un segundo para volver a colocarles. No se ve nada, la verdad. Sí, eso mismo, por eso. Denme un segundo para volver a colocarles. ¿Pueden ver la imagen de ahí? Sí, Sí. ¿Ya? Esta imagen de aquí, ¿me pueden decir si la imagen está hacia afuera o hacia adentro? hacia afuera. Hacia adentro. Ahora quédense. Hacia adentro. Como Adentro. Algunos dicen hacia adentro y otros hacia afuera. A ver, Michael, trata de ver esta esquina de aquí. Es lo que yo vi primero. Sí. Eso. Y ahí yo La me di boca cuenta. pasa por ahí y eso no puede pasar en el libro. Y ahora si ven otra esquina parece que va hacia afuera, ¿no es cierto?
Ajá. Según la Esto es perspectiva por- cambia. Exacto. La perspectiva de este efecto óptico cambia por la forma como nuestro cerebro representa la luz. Esta es la última cosa que les quería decir. En realidad, toda la visión que nosotros tenemos está basado en lo que creemos ver de la luz. Nuestro cerebro está adaptado a ver sombras. Es muy útil, por ejemplo, para engañar al cerebro, para crear ilusiones ópticas, para crear efectos de cámara, para crear un sinnúmero de cosas. Déjenme ver si todavía tengo lo que quería mostrar. Lo que pasa es que yo ya tenía esto, se me ha borrado la imagen y no sé por qué. Tenía un efecto óptico que quería mostrarles, pero no me aparece el efecto óptico del truco de la imagen, porque yo ya lo había copiado. Bueno, ya cuando tenga más tardecito les pongo, pero no sé por qué se me ha borrado. Yo ya lo tenía listo ahí, antes de esa imagen. Listo, chicos, eso sería todo. Preguntas sobre los ejercicios. No. Ya. Preguntas sobre la teoría. Si no llego a entender algo, se nos va a ayudar, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Y hoy hay lección también o no? Sí, sobre teoría. No, profe, no sea mal. Lección es en serio, No, pero no no había sé. dicho que tenía unos ejercicios. Sí, o sea, los ejercicios. A ver, chicos, estos ejercicios de aquí. Quedan 10 minutos. Si quieren, yo les puedo poner un ejercicio. Si hacen en este instante, pero tendrían que enviarme en este momento, ya no tendrían el resto de la tarea. De una, mande. Aquí tengo una hoja de papel. Michael. O serían 3 ejercicios, no 5 ejercicios, 3 ejercicios, y les doy hasta las 4 de la tarde. O sea, los 4 ejercicios No, tenemos que 3. hacer, o sea, 3 3. ejercicios tenemos Es que hasta las enviarle 4 por de la Word tarde, o profe. va a Es ser hasta las una 4. lección Que de ahorita esos 4 tenemos más ejercicios. tarea. Ah, cierto, dicen, es Sí, que hasta, tenemos hasta otras las 7 de la Y noche, videoconferencias. tenemos un mejor, montón de profe. Zoom, Ni no cómo paran los hacer Zoom toda la su... mañana. Profe, tenemos clases toda la tarde y el día. Ni Ustedes que cómo llegan, hacer Hasta las ahorita 7 su de la ejercicio. noche. No hay ustedes que chance. llegaron tarde, ¿qué fue? Que me robaron el tiempo porque yo tenía planificado otra Es cosa. mentira, Nos yo llegué confundimos, puntual. no fue nuestra nuestra culpa, profe. Yo estaba en el Fue otro culpa de la Dana, profe. link. Sí, pues culpa de la Profe, Dana. verá, hasta las 7 de la noche hora Quito y 6 de la tarde hora Galápagos. Porque si usted pone a las 6 de la tarde Quito, si usted pone 6 hora Quito serían 5 hora Galápagos, profe. No sé, sí, 7 de la noche hora Hasta las Quito ya. 7 horas de Diana No, Suárez en la casa. ya, por Sí, petición, verá. 5 de la tarde hora Quitos, que sería, ¿cuánto? No, Claro, no, 5 de la tarde 7 y de es la de la misma hora. noche. No. Quito, no. ¿Saben por qué? Entonces yo no, Porque ayer entonces me yo no hicieron voy a tener arrepentir de tiempo de darles hacer tiempo. más Ayer de ustedes Mañana mismos me hicieron mejor. arrepentir. ¿Pero Les por qué, puse el Alicia? Profe, yo plazo sí le hasta la mandé noche. puntualita el deber. Yo les puse hasta la noche Pero eso no era el y deber. fueron a empezar a dar la lección. La lección empezaron a intentar dar a las 10. Pero es que ya, golpe, igual ya no Pero, tiene Y yo profe, yo tengo nada. sí intentos hice tarde ahí que están a las 11:30 puntualito. de la noche. Yo el deber le mandé ayer a las 12, dicen, pero el Profe, deber. pero eso El es deber Yo sí, le de... mandé ayer el Pero deber eso no pero somos puntualito. darles, todos. o sea, darles tanto Este es plazo está optativa. siendo muy Es que este es contraproducente, chicos. optativa, Alicia, no es física. Sí, profe, y además no somos todos. ¿Y Está sabe bien, quiénes les voy a somos? dar hasta Dice. las 7. Verán que son 3 ejercicios, chicos. Ya, Hasta las Alicia. 7 de la noche Ya. les voy a dar. 3. Ya, 3 profe, las ejercicios. 8. Sí, Ya, profe. nada más. Pero Subirá, la Alicia, lección subirá. sí va, porque ellos saben que clase dada tiene que ser evaluada. Bueno, Alicia. ¿Hecho? Nada. ¿Y hasta qué hora la Pero pondrá lección? una